Ok, bueno. Vamos a hablar de diencéfalo. Verán, cuando hablamos de diencéfalo, nosotros hablamos de una vesícula que va a formar ¿qué estructuras? Tercer ventrículo. ¿Ah? Tercer ventrículo. Tercer ventrículo. El encéfalo es una vesícula con neuroepitelio que va a formar parénquima. El tercer ventrículo es un hueco. ¿Qué estructuras forma el encéfalo? Tálamo, epitálamo, metatálamo, hipotálamo, subtálamo. Ok, y todo eso que acabamos de mencionar, ¿qué es? ¿Sustancia gris o sustancia blanca? Sustancia gris, ok. Todas son sustancias gris. Bien. A ver, verán. En la etapa embrionaria es muy importante la regionalización en general de todas las vesículas, ¿sí? Entonces, esto lo voy a tocar más a fondo cuando hablemos de homosecuenciación, que capaz lo que voy a decir ya lo saben. Pero en términos de homosecuenciación, ¿qué es lo que va a dictaminar lo que va a pasar durante la embriogénesis? Yo tengo momentos en la homosecuenciación que permiten la regionalización de las vesículas. ¿Sí? ¿Tenemos una idea de qué me refiero con regionalización? Ajá, la zona que se va a desarrollar ¿qué? La sustancia gris. Ok, es una buena forma de verlo porque al principio tiene que ser la sustancia gris. La sustancia blanca ya sería cuando ya se polariza el cuerpo del embrión. Pero, ok, regionalizar no es lo mismo que inducir ni proliferar. Es decir, regionalizar es literalmente decir esto va a tener que crecer aquí, formarse aquí, tales células van a tener que mirar aquí para que esto sea tal órgano, tal núcleo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿ya? Entonces, en términos de regionalización, ¿sí? Al principio, el diencéfalo, primero, como su nombre mismo lo indica, va a ser una vesícula medial, ¿sí? Es decir, el diencéfalo como tal deriva de ¿cuál vesícula mayor? El prosencéfalo, ¿ok? Entonces, todo lo que va a crecer en la parte medial del prosencéfalo, ¿sí? A excepción de los núcleos mediales derivados del telencéfalo, todo eso va a ser diencéfalo. ¿Cuáles son los núcleos mediales derivados del telencéfalo? Son los únicos que se quedan en el medio. Ajá, núcleos de la base, ¿ok? Entonces, esos son los únicos que se quedan mediales, que son parte del telencéfalo. El resto, todo lo que esté en el medio, ¿sí? Va a derivar del diencéfalo. Ahora, en términos de regionalización, el diencéfalo se va a quedar en el medio. Todo esto. La diferencia es qué es lo que va a crecer o lo que se va a formar hacia arriba, lo que se va a formar hacia abajo y lo que se va a formar hacia adelante y hacia atrás. Pero todo se queda en el medio, ¿sí? Entonces, en términos embrionarios prácticos, ¿sí? El diencéfalo va a tener una parte que es el techo. Es decir, si yo lo veo en un sentido, esto de acá ya lo tiene. Lo voy a borrar. Entonces, siendo por ejemplo esta la vesícula diencefálica, ¿ya? Vamos a dividir nosotros en dos partes, ¿sí? Lo que crece hacia abajo
hacia abajo y hacia adelante, y lo que crece hacia arriba y hacia posterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que deriva del diencéfalo que crece hacia arriba y hacia atrás? Tálamo no, tálamo lo que se queda ahí. ¿Sí? Lo que crece hacia abajo y hacia adelante. ¿Qué más? Y lo que se queda en el medio es el tálamo. ¿Sí? Básicamente. Ya. Entonces, yo tengo que tener, para que se dé esta dirección, yo tengo que tener estructuras que limiten y que direccionen el crecimiento, la proliferación, ¿sí? O inclusive, dependiendo de la estructura, la migración de las células. ¿Sí? Entonces, para que esto se dé, yo voy a tener una estructura limitante anterior, una estructura limitante anterior y una estructura limitante posterior y dorsal, o sea, es decir, posterior y superior. ¿Sí? Y otra que va a ser exclusivamente posterior. Ya voy a hablar del inferior, porque el inferior tiene algo que ver que todavía no hemos hablado, que vamos a hablar ya mismo de después. ¿Sí? Ahí la voy a mencionar. Entonces, ¿cuál es la estructura limitante anterior? Que va a direccionar lo que crece hacia abajo y hacia adelante. El surco no limita. Una vez que comienzan a proliferar las estructuras, comienzan a crecer, aparece el surco para dividir al tálamo y al hipotálamo. ¿En serio? ¿No? Arriba, a ver, ¿arriba qué? ¿Cómo? Cíngulo. No, el cíngulo no es una estructura limitada. Con cíngulo, ¿a qué se refiere de cíngulo? A la circunvolución del cíngulo. No, hagan en cuenta que la circunvolución del cíngulo es derivado del encéfalo. Tiene su corteza, tiene su sustancia blanca subcortical, eso se forma mucho después. ¿Ya? Entonces no lo podría limitar. Es decir, estamos hablando de estructuras embrionarias que o desaparecen o después se forman en algo diferente. ¿Ya? Anterior, ¿sí? Una lámina. ¿No? Lámina terminal. ¿Sí? Arriba, la planta del techo. Estamos hablando de estructuras embrionarias, mueres, ¿ya? Pero no lo piense como malo, ¿sí? Porque mientras esto está pasando, el encéfalo es un huevito así de malo. ¿Sí? Ya. Ahora, la que estaría por acá abajo, que es la que va a proyectar esa extensión que se va a priorizar haciéndose hacia caudal, el hipotálamo, ¿sí? Que sería el infundíbulo, que es algo que se mantiene, al igual que la lámina terminal, a través del tiempo. ¿Sí? ¿Ya? Y la que es exclusivamente hacia posterior, que va a dar direccionamiento para que se ubique ahí la glándula pineal, que sería el engrosamiento pineal. ¿Sí? Sí me voy a entender con lo que les digo, ¿no? Es decir, esto permite que haya una dirección del crecimiento de todas las estructuras que ya conocemos que el diencéfalo va a formar. ¿Ok? Lo único que se queda en el medio es el tálamo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Antes de que el tálamo sea tálamo,
antes de que el tálamo sea tálamo, porque para, dicho sea de paso, nosotros tenemos dos tálamos, ¿verdad? Es una estructura aparte, ¿ya? Antes de que el tálamo sea tálamo, solito como nombre de tálamo, esa parte del centro, ¿ok? Como estructura embrionaria, toma el nombre de, ¿sí?, el tálamo dorsal, ¿sí?, y el tálamo ventral. Ambas partes están mediales y ambas terminan siendo todas, ambas dos, ¿sí?, terminan siendo el tálamo. Solo que el tálamo dorsal es donde se van a ubicar las estructuras nucleares, el tálamo más dorsales, y los de la hilera ventral que se van a ubicar y que van a diferenciarse a partir del tálamo ventral, que van a estar más abajo. Pero todo esto en un futuro va a ser tálamo como tal. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, mientras tálamo dorsal y ventral comienzan a regionalizarse las zonas nucleares, a diferenciarse las neuronas, ¿sí?, a polarizarse y a mandar sus dendritas para unirse unas con otras, mientras todo eso está pasando en el tálamo, ahí es cuando comienza el linfundíbulo a proyectar el hipotálamo hacia abajo, lo comienza a dirigir hacia abajo para formar la hipófisis. Cuando eso comienza a suceder es que se comienza a formar aquí un surco. Y ahí sí tengo el surco hipotalámico recién. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo, no? Dígame Es eso. que empuja el tálamo ventral o empujar. ¿Cómo? El tálamo ventral va a empujar al hipotálamo. No, aquí nadie empuja nada. Eso es obra de la homosecuenciación. O sea, aquí nadie empuja nada. Lo que yo quise decir es que el infundíbulo, ¿sí?, va a ser la estructura que va a direccionar la extensión caudal del hipotálamo. El hipotálamo, ahí donde usted lo ve, que está bajito, se comienza a extender hacia caudal, en dirección al infundíbulo, para formar la hipófisis. Y ya vamos a ver cómo se forma la hipófisis. ¿Sí? Entonces, mientras eso está pasando es cuando comienza a aparecer el surco hipotalámico, y entonces yo tengo ya el tálamo formándose sus hileras nucleares, al hipotálamo al mismo tiempo que se está formando, extendiéndose hacia caudal para unirse con la hipófisis, ¿sí? Y lo de acá, lámina terminal, que se acuerdan que habíamos dicho era la limitante y la que iba a direccionar hacia anterior y abajo, ya. Es porque la lámina terminal, junto con otra cosa que ya vamos a hablar, es lo que va a hacer que se forme la hipófisis. ¿Sí? Vamos a hablar de eso de ahí. ¿Ok? Placa de techo que crece hacia arriba y hacia atrás, y el engrosamiento del hipotálamo que va a dictaminar, el engrosamiento pineal, perdón, que va a dictaminar dónde se va a encontrar la glándula. ¿Sí? Y entonces la placa del techo, ¿qué es lo que va a hacer? La placa del techo va a derivar en flexo coroideo y en el recto del epitálamo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo me voy a ubicar? Esa parte sí quedó claro para ir a pasar a las placas. Ya. Lo que vamos a comenzar a ver ahorita en las placas es cómo el diencéfalo va a ir proliferándose, ¿sí? Y vamos a ver esa secuenciación en las placas, ¿sí?, de esa proyección hipotalámica encontrándose con la hipófisis para conectarse, ¿ya? Y formar la conexión hipotálamo-hipofisiaria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Aquí estamos viendo una placa en el día 32, ¿ok? En el que nosotros podemos ver, ¿sí?, al diencéfalo acá como besito. Algo que debemos de tener en cuenta cuando estamos en estos días, ¿ok?
es que el diencéfalo como vesícula está todavía bastante inmaduro, bastante pequeño, ¿sí? Si nosotros seguimos avanzando, por ejemplo acá, ¿sí? Estamos viendo el botón óptico, parte del botón óptico, y aquí podemos ver casi que completa, ¿sí? A el diencéfalo, la vesícula diencéfalo, ¿sí? Ahora, que acá estamos viendo justo la transición con el pretectum, ¿sí? Pero básicamente todo esto es diencéfalo. Esto que estamos viendo aquí sería el primordio del tercer ventrículo. Y ahora quiero que vean algo. Hacia posterior del diencéfalo, vean cómo acá nosotros vemos a la fisura oral de cada lado, ¿sí? Y esto que queda aquí en el centro, que está en relación con la hendidura mandibular medial, ¿sí? Todo este huequito que está en el centro, esto que estoy señalando con el cursor, se conoce como la hendidura adenohipofisial, ¿sí? ¿Qué es la adenohipófisis? Lóbulo anterior de la hipófisis. Entonces, verán, en etapa embrionaria, ¿ok? El lóbulo anterior de la hipófisis, antes de que sea lóbulo anterior de la hipófisis, ¿sí? Es una hendidura que se forma a partir del estomoide, ¿sí? ¿Qué es el estomoide? Cavidad oral primitiva. ¿Por qué? La cavidad oral primitiva. Cavidad oral primitiva, ya que está. Ajá. Ajá. Ok. Claro, y forma la orofaringe también después, ¿ok? Ya, entonces, parte de esa vaginación, ¿sí? Del propio estomoide, ¿ya? Es lo que nosotros llamamos la formación de la famosa hendidura adenohipofisial. ¿Por qué hendidura si es una vaginación del estomoide? Porque se debe de formar una hendidura para que ahí entre, ¿sí? Eso que acabamos de hablar de la extensión del hipotálamo, ¿ok? Porque la hipófisis se debe de conectar con el hipotálamo. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener una parte anterior de la hipófisis que va a derivar del estomoideo en conjunto con parte de la lámina terminal, ¿sí? ¿Ok? Y luego voy a tener a esa famosa extensión del hipotálamo que acabamos de hablar, que es la que va a formar entonces la parte posterior de la hipófisis, ¿sí? Que por eso se llama neurohipófisis, ¿sí? Porque deriva mismo de esa extensión caudal diencefálica, que básicamente es parte del hipotálamo primordial, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a comenzar a ver ahorita en las placas es ir diferenciando esos famosos tálamos dorsales y ventrales, la parte hipotalámica que se extiende y que interrumpe aquí en la hendidura adenohipofisial para comenzar a formar una hipófisis, ¿sí? Ok. Entonces, si nosotros avanzamos un poquito más, vean cómo a este nivel ya vemos al diencéfalo, ¿sí? Que esto que estamos viendo del diencéfalo, ¿qué placa sería? Pregunto. ¿Placa alar o placa basal? Placa alar, ¿ok? El diencéfalo en su mayoría es placa alar, ¿ok? Ahora, debemos de tener en consideración, muy importante, ¿sí? Que hay partes del tálamo que van a tener núcleos motores, ¿sí? Pero son núcleos motores que no son precisamente motoneuronas, es decir, no son neuronas ejecutoras de fuerza motriz, ¿sí? Son núcleos que van a recibir relevos, ¿sí? Con información y con impulsos que están relacionados con la actividad motora, ¿sí? Como núcleos de la base, cerebelo, núcleo rojo, ¿sí? ¿Ok? Que esos precisamente,
¿ya? Que van a funcionar de relevo para vías importantes modulatorias de la actividad motora, no para ejecución de fuerza, ¿ya? Entonces, que eso de ahí tenemos que tenerlo en consideración, que van a ser porciones nucleares de neuronas migradas, ¿ya? Pero prácticamente todo el diencéfalo es placa láctea. Entonces, miren cómo ahí, en esa placa, nosotros podemos ver un poquito más proliferada la placa láctea, ¿sí? Pero vamos a encontrar una lámina, no es lámina, perdón, sino una hilera de células que no se ve precisamente con esta característica de proliferación, que es esta que está aquí y que justamente está hacia adelante de esto que estamos viendo acá, que es esa famosa hendidura de hipoficiaria, que ahorita la vemos un poco más grande, y que aparte, ya nosotros acá, por ejemplo, estamos viendo ya un poquito más formada la cavidad nasal, vemos acá a la lengua, ¿ok? Y entonces ya no vemos a esa fisura oral toda completamente abierta como la veíamos en el día 32, que ahí estamos cerca del día 40, ¿ok? Y vemos entonces, ¿sí?, a esa hendidura de la hipoficiaria que la vemos un poquito más rechonchita, ¿no? O sea, el estomoideo, ¿sí?, ya lo vemos formando una estructura un poco como ovoide, por decirlo, de cada lado, ¿ya? Ahora, justo por delante, esto que estamos viendo acá es lo que se conoce como el botón neurohipoficial. ¿Qué significa eso? Es esa parte, ¿sí?, es esa parte que yo les decía, del primordio del hipotálamo, esa parte más inferior del diencéfalo, que precisamente se va a proyectar y se va a extender hacia caudal para encontrarse con la hipófisis. Bueno, no con la hipófisis, con la adenohipófisis, para formar por completo entre los dos a la hipófisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a comenzar a ver a medida que vayamos avanzando? Es este botón neurohipoficiario, cómo se va a ir extendiendo y va a ir, como por así decirlo, interfiriendo entre la hendidura de la hipoficiaria, ¿ok?, para formar esa unión, esa extensión que lo va a direccionar en el infundíbulo, ¿sí? Que de hecho el infundíbulo es una estructura embrionaria y que a través del tiempo ese pequeño remanente que en realidad el nombre ya macroscópico de una hipófisis que ha formado, lo que se conoce como el tallo hipoficial, ¿no?, ¿sí?, se le sigue llamando tallo infundibular, infundíbulo, zona infundibular, ¿ok?, o tallo infundibular, como ya les había dicho, haciendo referencia al nombre que tenía como estructura limitante y direccionante embrionaria, ¿ok? Y todo lo que nosotros estamos viendo, ¿sí?, por acá, con respecto a la hendidura, perdón, con respecto al botón neurohipoficiario, todo esto que estamos viendo acá, ¿sí?, que sería parte del hipotálamo, es decir, el resto del hipotálamo que no se va a extender hacia caudal, que va a tener sus funciones neurológicas, sus funciones autonómicas, funciones límbicas, que van a seguir estando en la parte medial, conformando el resto del hipotálamo, ¿sí? Y luego, si nos vamos un poquito más hacia anterior con respecto a la vesícula, ¿ok?, ahí es cuando nosotros podemos ver, si ven que acá se hace, ¿sí?, yo lo describo así para que sea más fácil de comprender. Siempre quise hacer una olita de diencéfalo, otra olita de diencéfalo y otra olita de diencéfalo, ¿ya? Entonces, esta primera olita de diencéfalo es hipotálamo, la segunda olita de diencéfalo es tálamo ventral y la última es tálamo dorsal. Que lo que resta, ¿sí?, se va por acá, ¿ok?, ¿sí?, es parte de lo que más demora en diferenciarse con respecto al diencéfalo, ¿ok? ¿Qué sería lo que más se demora en diferenciarse con respecto al diencéfalo? Evidentemente lo primero es el hipotálamo, ¿ya? ¿Qué sería lo que más se demora? El epitálamo, el tálamo, el metatálamo. ¿Qué sería? El epitálamo. ¿Por qué el epitálamo? Porque está más superficial. Porque
superficial. ¿No? Bueno, que está más arriba. Eso es lo que la Sí, pero no porque esté más arriba se va a demorar más. Pero eso sería el hipotálamo, porque al hacer que los avances que se forma una imaginación para que así derive lo que es la gran energía. ¿Ah? ¿Ya? El epitálamo. ¿Seguros? El metatálamo. ¿Por qué el metatálamo? ¿Ah? Ah, sí. Ajá, es el metatálamo, ¿sí? Después del metatálamo, el epitálamo, esos serían como los dos. El que más se demora es el metatálamo, porque el metatálamo es el que forma los cuerpos geniculares, medial y lateral. ¿Ya? Entonces, para que se desarrolle por completo, ¿no? Yo tengo que tener, por ejemplo, por lo menos un inicio de la vida. Tengo que tener un tracto, ¿ya? Entonces, se va a demorar más, al igual de lo que pasa con los políticos, igualito. Eso también es lo último del mesencéfalo que se desarrolla igualito. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eso. Y ya. Entonces, a medida que vamos avanzando, en realidad la diferencia que vamos a comenzar a ver, ¿sí? Es la misma proliferación de la placa alar, ¿sí? La proliferación del neuroepitelio, ¿ya? Entonces, igualito, esas como bolitas que yo les decía, es precisamente lo que va a ir formando, ¿sí? Esas protrusiones en dirección hacia la luz, que si se dan cuenta, cada vez van tomando más forma, por así decirlo. Obviamente se ve mucho más grande de lo que realmente es, pero va tomando como que los relieves, la forma parecida al tercer ventrículo, ¿ok? Acá tenemos al hipotálamo, todo esto sería parte del tálamo ventral, y lo de acá sería parte del tálamo dorsal, ¿sí? Que precisamente las hileras dorsales de los núcleos talámicos son los últimos que se diferencian a comparación con las hileras ventrales, ¿ok? Todo esto, por supuesto, sería parte del tercer ventrículo. Y aquí sería cachito de lo que correspondería al hipotálamo, ¿sí? Que también es una de las estructuras que más se demoran en formarse, ¿ya? Entonces, esto de acá ya voy a explicar. Quiero ir acá. Ahora, esa última placa que vimos era como para hacer referencia a través de la diferencia de los días, cómo se va a ir viendo el tamaño a la placa alar, ¿sí? Pero acá estamos en un nivel de corte que me interesa ver precisamente esa extensión caudal, ¿sí? Del botón neurohipoficiario en dirección del infundíbulo hacia la hendidura del hipoficiario, ¿sí? Entonces, vean cómo acá se extiende y se ve esa luz que antes estaba ininterrumpida, se ve interrumpida por el infundíbulo, y toda esta zona que vemos que ya se divide en dos por parte de la hendidura del hipoficiario, ¿sí? Es parte de esa vaginación del estomoideo que va rodeando a ese infundíbulo, ¿ya? Y por eso esto se conoce embrionariamente como la zona tuberal del hipoficiario, que ya en una hipófisis formada forma parte de algo que se conoce como la pars tuberalis, ¿sí? Ya vamos a hablar de la pars tuberalis. Entonces, ¿sí? Y a través del tiempo, precisamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver mayor engrosamiento de la placa alar, ¿sí? Diferenciando tanto las zonas marginales, ¿ok? Como las zonas, las capas, bueno, capas no son más que lo mismo, ¿sí? Las capas del manto, los marginales, perdón, no sería marginales, capas del manto, ¿sí? ¿Y qué otra capa que sería lo que vemos acá? O zona. Esta sería la del manto, por supuesto, y la de acá, ahí sí marginal, estoy viendo el revés, ¿ya? Entonces ahí sí la zona marginal, la capa marginal, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que yo podía ir diferenciando, hipotálamo con respecto a dirección al botón neurohipoficiario, luego al tálamo ventral, luego al tálamo dorsal, ¿sí? Esta zona, ¿ok? Que es una hendidura marginal, que es la que estamos viendo acá,
es precisamente la que va a ir direccionando el crecimiento tanto del tálamo ventral como tálamo dorsal, ¿sí? Y que se vaya más adelante formando el subgrupo talámico, ¿ok? Esto que estamos viendo acá. Todo esto sería parte del tercer ventrículo y a medida que vamos avanzando, ¿sí? Ya vemos ya vemos acá a las zonas tuberales, ¿sí? Completamente separadas y todo el botón hipofisiario, ¿sí? Completamente extendido en dirección a esa hendidura del hipofisiario. Es decir, todo lo que estamos viendo está alrededor, ¿sí? Que sería toda esta zona que está aquí, es ese estomoideo que ya se está tomando su forma de bolsa, ¿ok? La lámina terminal junto con el estomoideo forman una estructura a manera de bolsa, que de hecho ese es su nombre, que es la famosa bolsa de Rath, ¿no? Que parte de esa bolsa de Rath, que es lo que va a quedar remanente en la hipófisis, ¿sí? Formando la fase intermedia, eso ya vamos a hablar, ¿ok? Pero en todo caso aquí es cuando vemos justamente la unión, ¿sí? Hipotálamo hipofisiaria. Luego vemos al resto del hipotálamo, ¿no? Con toda esa proyección hacia medial con respecto al tercer ventrículo, que ya lo vemos aquí un poquito mejor, ¿sí? ¿Ok? Todo esto que sería el hipotálamo, y de hecho ya se pueden comenzar a ver diferentes captaciones de tinción con respecto a las zonas nucleares, ¿sí? Y de hecho, esto que nosotros vemos un poquito más clarito aquí, que está aparentemente dividiendo dos grupos nucleares, ¿sí? ¿Qué creen que sea? No. Surdo hipotalámico. Es justamente esa parte que va a corresponder a la región mamular, ¿ya? Va a corresponder, todavía no está en forma mamular, ¿ya? Entonces vean cómo acá vemos el tercer ventrículo, ¿sí? Ya podemos comenzar a ver, esto lo vamos a ver con respecto al telecéfalo, pero aquí vemos el foramen interventricular de Monroe, ¿ok? Sí, y aquí vemos ya a los ventrículos laterales. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Porque esto es más para hablar de los Doctora, Ajá. ¿cómo se llamaba esa división blanquecina que estaba ahí, estaba señalando usted? Esto. Ajá, eso. Es el espacio para la región mamilar. Todavía no es región mamilar, es el espacio para la región mamilar. Todo esto que está acá, por si acaso, son los núcleos mediales derivados del encéfalo. Lo mismo acá. Vamos a ver. Dígame, Lisa. Sí, había un que decía la cresta marginal, no se va a ver en todas las placas. ¿Cómo? La cresta marginal Ajá. se va a ver en todas las placas. Depende del nivel. Por ejemplo, aquí usted no lo ve, porque aquí usted está ya un poquito más abajo, en el que se puede ver parte de la vesícula cerebral. Pero si usted baja un poquito, por ejemplo, se puede ver aquí, acá también se puede ver un poco, que sería esto que está aquí. Pero depende del nivel. Si usted baja lo suficiente, digo baja porque recuerde que si usted baja un poquito más, usted puede alcanzar a ver las vesículas cerebrales en la parte anterior. Si usted ya ve a las vesículas cerebrales, ya no lo alcanza a ver, ¿sí? Pero si usted no está viendo las vesículas cerebrales, está, por ejemplo, acá, esto es un cachito de vesícula cerebral, un poquito antes de que se comience a ver la vesícula cerebral. Entonces ahí usted puede ver, aquí, acá, ¿sí? ¿Cómo se diferencia el diverso y el estándar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que usted ve la vesícula? No, pues ni claro. Acá usted ya ve la vesícula cerebral. Mira, aquí están los ventrículos laterales. ¿Sí? Entonces ahí
ya usted puso un poco más abajo. ¿Ya? Es el perfil. Acá usted ya ve solito el tercer ventrículo, ahí todo grandote, el encéfalo. Entonces está relativamente un poco más. Igual también depende del día. Listo. Entonces, en ya un hipotálamo y una hipófisis formada, ¿sí? Esto era lo que les intentaba explicar con el direccionamiento que hablábamos con respecto a la vesícula, ¿sí? Esto sería el infundible, ¿ok? Todo esto es parte del hipotálamo. Aquí estaría lo que correspondería al espacio del quiasma óptico, solamente para tener referencia, pero todo esto sería el hipotálamo, ¿verdad? Entonces, es esta parte, lo que le llamamos la extensión caudal del diencéfalo, que es parte del hipotálamo primordial, que se va extendiendo en dirección al infundible. ¿Ya? Todo lo que estaría acá adelante como lámina terminal y todo lo que rodearía desde ahí hasta acá como figura de la hipoficiaria, ¿sí? Es lo que corresponde a ese estomoideo que nosotros hablamos. ¿Ya? Entonces ese estomoideo y la hendidura adenohipoficiaria junto con la lámina terminal, ¿sí? Se unen hacia adelante recibiendo esa extensión caudal del hipotálamo. Y ahí es cuando se forma el tallo hipoficiario, que sería esta zona de aquí, que es justamente una de las principales zonas de conexión entre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a comenzar a hacer ese estomoideo con esa lámina terminal, que es lo que termina formando la famosa bolsa de Rath? ¿Sí? Es ubicarse ahí y dividirse básicamente, lo que vemos acá, es dividirse básicamente en tres partes, ¿sí? Vamos a tener una parte anterior, ¿sí? La parte que se va a extender y va a rodear el infundíbulo, y vamos a tener una pared posterior, ¿ya? Entonces la pared anterior es la que básicamente va a formar todo el lóbulo anterior, la de la hipófisis, ¿sí? Esa parte que se extiende rodeando al infundíbulo, ¿sí? Que una parte es una parte del proceso hipotálamo, de la formación del hipotálamo y la hipófisis, muy importante porque eso permite una mayor sujeción de la hipófisis con respecto al hipotálamo, y que esto es lo que va a tomar el nombre de la pars tuberalis, ¿ya? Y lo que queda como la pared posterior, ¿ok? Eso es lo que va a quedar como remanente de esa bolsa de Rath, que es lo que se conoce como la pars intermedia, que era lo que yo ya les había mencionado antes, ¿ya? Parte de ese remanente de la bolsa de Rathke, esto ya lo vamos a ver en las placas de microscopía como tal, cuando veamos las placas de hipófisis, es cuando vamos a ver ahí en la pars intermedia, ¿okay? Todo ese remanente embrionario, ¿sí? Que son los quistes de Rathke, ¿okay? Y no todas las personas van a tener quistes de Rathke, al menos en mucha cantidad que sean visibles, ¿okay? Van a haber variantes anatómicas en las que vamos a ver muchos quistes, en las que vamos a ver pocos, ¿ok? Pero pues bueno, está dentro de lo fisiológico, ¿no? La existencia de la pars intermedia. Y luego esa extensión caudal, ¿sí? Del hipotálamo que tomó direccionamiento desde la existencia del infundíbulo, es lo que va a permitir que se forme el lóbulo posterior, que también se conoce como la pars serosa, ¿sí? O la propia neurohipófisis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? La pars tuberalis periódicamente se entra en la zona tuberal de la hipoficiaria. Correcto. Ajá. Sí. Es que lo que hace el estomoideo al principio, primerito, por eso es que eso pasaba en primero, ¿no? Es formar la zona tuberal, ¿ya? Que es de una rodear al infundíbulo. Hagan cuenta que es como que se engancha, rodea el infundíbulo para justamente ahí conectarse. Y de ahí, a partir de ahí, con la lámina terminal y el estomoideo que se va formando, ¿sí? La bolsa de Rathke es lo que ya va tomando forma como hipófisis, que era lo que veíamos en la placa que se veía con captación de tensión por debajo de la fibra inicial. Que obviamente eso lleva de por medio muchas cosas, no solamente protección
células, sino también que comienza a haber irrigación, y etcétera, y por eso es que capta bastante producción de colores. Usted mencionó que es una estructura de la combinación de la lámina terminal con la hendidura además hipoficiaria. ¿Cuál es el tallo? ¿Cómo? La unión de la lámina terminal y la hendidura además hipoficiaria. O sea, mire, la hendidura hemipoficiaria es una hendidura que se forma del estomoide. Es decir, usted tiene un estomoide que va a formar la boca, que va a formar la faringe, la cavidad nasal, etc. Ya. Parte de ese estomoide, ¿sí?, evaginado, forma una hendidura central, una hendidura medial. Eso es lo que embrionariamente conocemos como hendidura hemipoficiaria, pero es una hendidura del estomoide, o sea, parenquimatosa. Es lo que quiero decir. Sí, ¿Ya? pero dijo una estructura usted, tallo que se va a ir para adelante. Tallo. No, el tallo hipoficiario es del infundido, Tallo hipoficiario. pero es del infundido. No de la hendidura hemipoficiaria, es que no sé qué me está preguntando. O sea, a ver, la hendidura hemipoficiaria está formada por la evaginación del estomoide. El estomoide se encuentra con la lámina terminal. ¿Sí? El estomoide se encuentra con la lámina terminal y a partir de ahí comienza a crecer y forma la zona tuberal. Se engancha rodeando al infundido. ¿Sí? Ahí toma esa posición anterior y va formando el resto de lo que tiene que formar: el lóbulo anterior, la parte intermedia, no sé qué. Y ya una vez que se termina de extender, porque las dos cosas van pasando al mismo tiempo, se termina de extender el hipotálamo, ¿sí?, a través del infundíbulo forma la parte nervosa, la hipófisis. Esa parte que queda ya, que es esto que estoy señalando aquí, ¿sí?, es que si no mira, ¿sí?, no me va a cachar, miren, esto que estoy señalando aquí, esa extensión que ya se unió acá con lo del lóbulo anterior, esto es lo que se llama tallo hipoficial. ¿Sí? Ahí. Ajá, el tallo es cuando ya culmina la extensión caudal del hipotálamo en dirección del infundíbulo. Que le digo, ya como estructura macroscópica formada, el nombre adecuado es tallo hipoficiario. ¿Sí? Solamente que se mantiene por cosas que quieren mantener el término embrionario, que también le llaman tallo infundibular o solamente infundíbulo, porque ya su nombre es tallo hipoficiario. Porque en teoría, si ponemos puristas, el infundíbulo es cuando todavía no hay hipófisis. ¿Ya? Entonces, si le decimos tallo infundibular, lo que estamos queriendo decir, si ponemos puristas, es que hipófisis todavía no hay. Entonces, por eso se le cambió el nombre a tallo hipoficiario, porque se entiende que cuando ya está tallo hipoficiario es cuando la hipófisis está formada y cuando ya está unida al cuerpo. Pero bueno, todavía se le llama tallo infundibular o infundíbulo, inclusive le dicen propiamente al tallo hipoficiario. Pero, como más le gusta ahí, darle que sepan cómo viene cada cosa formándose. ¿Ya? ¿Ahí mejor, Lisa? Sí, ya. Preguntas. ¿Preguntas? No. A ver, la gente que tenía que revisar lo del caso. O sea, eran dos grupos. Sí. Era la del suyo. Y el resto. Se murió. Salud. A ver. El resto que ya revisó. El resto que ya revisó que se fue. Tengo el
Chao.